Entonces, bueno, a raíz de que ellos declaran este paro nacional, los sectores que son progubernamentales, prooficialistas, han tomado una primera conducta que yo diría que la podemos dividir en tres objetivos fundamentales. La primera ha sido una campaña de comunicación para hacer ver como que no existe tal paro, cuando en realidad ya está circulando en las redes videos que demuestran que sí hay un paro estudiantil, que sí los estudiantes han decidido hacer un receso docente en un momento en el que ellos estaban finalizando el curso escolar, han decidido hacer un cese para poder llevar a cabo este paro, al que además comienzan a sumarse otros sectores, y de eso vamos a hablar. Pero el primer intento ha sido desacreditar o al menos tratar de tergiversar la información para demostrar que no existe tal paro, que todo se está fabricando desde el exterior. Y aquí es muy interesante una publicación de una persona en específico que el día de hoy yo logré ver en las redes sociales. Aquí se la voy a compartir. Si ustedes leen, verán que esta publicación es del periodista Lázaro Manuel Alonso. No sé si recuerdan que hace unos días yo hice una directa precisamente analizando la entrevista que le hiciera Lázaro Manuel Alonso a la presidenta de la empresa Etexa, la señora Tania, donde él trataba de hacerse ver, o al menos fingía, que era un periodista acérrimo, un periodista que juzgaba, que cuestionaba, que interrogaba y que de alguna manera presionaba a los ejercicios de poder en favor del pueblo. O sea, él se posicionaba con el pueblo en una actitud de interrogador. Yo les decía ese día, y hoy puedo dar fe de lo que estoy diciendo, que precisamente el hecho de que fuera Lázaro Manuel Alonso quien hiciera la entrevista a esta señora, a mí me indicaba que todo era un teatro, porque realmente él no tenía, como periodista oficialista, como periodista de los medios de prensa oficiales de Cuba, él no tenía la autonomía ni la independencia del Partido Comunista para poder decir o poder cuestionar o poder interrogar o poder criticar desde la pauta del periodismo real. O sea, yo sabía que era un teatro. Yo hasta más le decía a algunos de ustedes que para mí básicamente eso era un ensayo, que ellos habían ensayado qué decir. Incluso llego a pensar que él tuvo que redactar esas preguntas, hacérselas llegar a ella revisarlas, elaborar con el departamento de comunicación qué querían que el pueblo supiera, y a partir de ahí tratar de un poco quedar él en la figura del defensor del pueblo, que no es, y bueno, jugar todo este teatro para que las personas de alguna forma fueran calmando su sed de crítica, su sed de oponerse, su sed de contrarrestar. Tal es así, y no me equivoqué, que hoy podemos ver una publicación de Lázaro Manuel Alonso, precisamente, donde él, fíjense qué publicación más banal, él se la pasa, si ustedes van a sus redes sociales, ustedes van a ver que todas las publicaciones de este señor están asociadas a dar el parte informativo del déficit energético del país, o de que no sé dónde ocurrió un accidente, pero ya todo se está solucionando, o que el corte de agua, el déficit de agua en tal región era un problema, pero ya eso pasó. Bueno, esta noticia que él comparte y en la cual etiqueta a Canal Caribe de hace un día, es precisamente para hablar de una supuesta visita que hicieron los estudiantes de primer año de la Facultad de Medios Audiovisuales y Comunicación, FANCA, precisamente artistas, porque ustedes saben que uno de las universidades que se está sumando a este paro es precisamente el Instituto Superior de Arte, el ISA. Entonces, él casualmente comparte esta publicación en la cual en este momento que esos muchachos están finalizando el curso escolar, que deberían estar en etapas de exámenes finales, él dice que se encontraban en los estudios, ¿no?, de Canal Caribe como parte de las prácticas docentes que estaban llevando a cabo durante estos días. O sea, fíjense, aquí la orden primera ya fue dada.
desmientan el paro nacional, creen la duda entre los que todavía no se suman y créenle la duda al pueblo para que empiece a desarticularse esta organización que se ha ido alcanzando hasta este momento. Esta es la primera orden que ya se dio. Pero bueno, si ustedes visitan, por ejemplo, la página del Ministerio de Educación Superior, ustedes van a ver que esta gente que publican de Pascua a San Juan, ahora tienen un tren de publicaciones, una detrás de la otra, todas asociadas a distintos trabajos o distintas actividades vinculadas al proceso docente educativo que están llevando a cabo facultades dentro de las universidades que fueron las primeras o las promotoras en llevar a cabo este paro nacional. Por ejemplo, hay una noticia del Ministerio de Educación Superior de hace 20 horas felicitando a los estudiantes de la Universidad de Matanzas por los logros académicos obtenidos en el 37 Fórum Nacional de Ciencias Agropecuarias. O sea, aparentemente ahí no está pasando nada. Los estudiantes fueron a su foro, no hubo ningún tipo de problema. Siguiendo esa misma dinámica, fíjense las universidades a las cuales ellos están etiquetando, que son las mismas universidades que están sumadas al paro. O sea, es una orden clara, desmiente la existencia del paro. Seguimos. Otra de las facultades a las que ellos también felicitan, dos de los estudiantes de la Universidad de Holguín, universidad que, como ustedes saben, recientemente algunas de sus facultades también se sumó. En este caso, la Facultad de Comunicación hizo una declaración clara de que ellos no iban, o sea, iban a sumarse a este paro porque no estaban de acuerdo en apoyar la modificación de las tarifas comerciales de la empresa de telecomunicaciones de Cuba en contra del pueblo cubano. Entonces, bueno, aquí ellos están felicitando el Ministerio de Educación Superior a dos estudiantes de la Universidad de Holguín que resultaron premiados en un foro nacional de estudiantes universitarios de ciencias agropecuarias, o sea, la misma línea. Como si no fuera suficiente, si ustedes continúan buscando en el sitio del Ministerio de Educación Superior, verán noticias de hace un día, de hace 20 horas, de hace 24 horas, donde las que etiquetan son precisamente estas universidades que promueven el paro nacional. Como que en esas universidades no está pasando nada. Ahí hay un ejemplo de la Universidad de La Habana, por ejemplo, dice que recientemente la Facultad de Comunicación y la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana llevaron a cabo un evento en el barrio chino de La Habana con motivo de la firma el 3 de junio de un nuevo convenio de colaboración, según dicen ellos, ¿no? Y dice que, bueno, que los estudiantes de Ciencias de la Información, de Periodismo y Turismo participaron en ese evento. Ahora, fíjense, todos son comunicados, pero imágenes en sí no aparecen. O sea, hay comunicados de que estas cosas supuestamente están pasando, pero tú no ves una foto de que esto esté pasando, excepto en el caso de Lázaro Manuel Alonso, que sí tenía, pues bueno, una publicación con fotos de un grupo de personas, un grupo de muchachos que perfectamente pueden ser fotos de una época anterior. Pueden ser fotos de estudiantes que no son de la FANCA, pueden ser fotos de estudiantes que sí son de la FANCA, pero que no son a lo mejor de el grupo que ha decidido entrar en el paro nacional, porque recuerden también que un problema que tienen las universidades cubanas es el nivel de compromiso que sienten políticamente y el mecanismo de control que tiene el partido por medio de la FEU, por medio de la juventud y por medio del propio partido, el cual integran algunos profesores, sobre los educandos. O sea, hay un mecanismo de control a través de estas tres organizaciones, una que es de tipo partidista, pero las otras que son organizaciones supuestamente de la sociedad civil que no deberían estar presionadas, históricamente han servido como un brazo político para el Partido Comunista. Entonces, por supuesto, en estas mismas facultades, señores, y esto es una realidad, en estas universidades podemos encontrarnos perfectamente alumnos plantados en apoyo a los estudiantes que decidieron o dieron la iniciativa o tuvieron la idea de llevar a cabo este paro nacional, y podemos encontrarnos profesores o estudiantes que no quieran verse involucrados o que estén atacando a los que están en este proceso. O sea, tenemos que ser objetivos en ese sentido, no podemos dejarnos engañar tampoco.
porque es que históricamente las universidades han servido para dogmatizar, para doblegar, para someter a esos estudiantes. Son estudiantes que normalmente han sido chantajeados emocionalmente, haciéndoles creer que la revolución les ha dado acceso a una educación que en otros países estaría negada para ellos. O sea, esto es el discurso, el cuento de la buena pipa desde el primer momento. Precisamente por eso se trató la educación de tipo pública y no se permitió la educación privada. No era porque no hubiese personas que estuvieran dispuestos a pagarla, sino porque sencillamente ellos perderían el control del mecanismo de dogmatización y de adoctrinamiento que se lleva a cabo por medio de la educación pública, donde los padres cubanos no pueden ni oponerse, ni pueden participar en qué se le enseña a los niños, a los adolescentes o a los jóvenes. Entonces, como ya les he dicho, la primera orden era negar la existencia de un paro nacional. Ahora, la segunda es ya directamente la persecución política. ¿Y cómo están llevando a cabo la persecución política? Pues de una manera muy sencilla. Están intentando identificar los líderes, los organizadores, las voces críticas dentro de esas universidades, porque aunque todos los estudiantes universitarios realmente tienen un pensamiento bastante crítico para su edad, precisamente por el grado de intelectualidad que van alcanzando, sí es cierto que dentro de esos mismos grupos existen estudiantes que llegan a alcanzar una fase superior en la comunicación, en el discurso coherente, y son los que precisamente toman la iniciativa e invitan a los otros a secundar esas iniciativas. Evidentemente, esto es un ejercicio de organización y es un ejercicio de asociación, pero sí es cierto que debe existir en cada una de esas facultades quienes hayan tenido la iniciativa, ¿no?, de llevarlo a cabo. Bueno, fíjense, en una de esas facultades, les voy a poner el ejemplo, hay un estudiante, este estudiante, les voy a decir su nombre ahora mismo, su nombre completo, se llama Yema Martínez Ye. Es estudiante de cuarto año de periodismo de la Universidad de Holguín. Y ella publicó este post que reposteó mi amiga Lara Croft, lo reposteó en Cuba, donde dice: bueno, mis chicos, la decana me cita para mañana por armar campaña en la facultad. Ya saben, jajaja. Ja, ja. Bueno, jajaja, ja, ja, es porque, bueno, por supuesto, está en el lenguaje entre sus compañeros, no porque ella sienta que esto es una broma. Más bien yo diría que es un lenguaje sarcástico e irónico, porque ya ella está asumiendo para qué la están citando. Yo les voy a decir algo. Aunque no tenemos pruebas de que la decana haya tomado ninguna medida disciplinaria directamente contra esta chica, ya se considera acoso e intimidación el hecho de que porque una persona decida actuar en defensa de sus derechos y proponer algo, porque ella pudo haber sido la que lo propuso o no, ella pudo haber sido una de las integrantes y de las participantes, pero el hecho de que tú seas citado para cuestionarte tu ejercicio de derecho cívico, tu ejercicio de hacer valer los derechos a los cuales con los cuales tú deberías contar, ya eso en sí representa asedio, representa intimidación, representa amenaza. Aunque la decana le haya hablado de la mejor manera posible, aunque la decana se haya sentado a reflexionar con ella, porque no tiene por qué un adulto cuestionarle a un menor, porque en su mayoría son menores, estamos hablando de que los estudiantes universitarios tienen entre 18 y 23 años, la mayoría de edad en Cuba va desde los 16 hasta los 21 aproximadamente, en dependencia de qué tipo de acciones para la ley ya tú seas mayor de edad, pero bueno, estos son muchachones en su mayoría, son casi adolescentes todavía. La UNICEF reconoce la adolescencia hasta los 21 años. ¿Qué hace un adulto cuestionando a un adolescente, a un joven, a un estudiante que está haciendo valer sus derechos de una manera cívica, sin cometer ningún delito, sin cometer ninguna violación, sin actuar con violencia, con agresividad? ¿Qué hace citándola? ¿Para qué la está citando?
¿Con qué objetivo la está citando? La está citando para que ella renuncie a su derecho a manifestarse o a su derecho a plantarse o a su derecho a negarse a participar del circo o a probar el circo y con ello hacerse el harakiri y tener que aguantar estas tarifas. O sea, para eso es que la está citando. La está citando para que renuncie a los derechos que le corresponden como ser humano. Entonces ya eso en sí es persecución política. Y es una realidad que históricamente los profesores han sido utilizados por parte de los departamentos ideológicos del Partido Comunista, por parte de la inteligencia del país, de la seguridad del Estado, de el área de menores del MININ, del Departamento de Menores del MININ. Los profesores han sido utilizados por todos esos mecanismos para tratar de controlar o tratar de dogmatizar o tratar de someter a los estudiantes. En este caso, ella no la está citando para conversar y preguntarle, porque además como ella lo dice, ya saben, o sea, ellos asumen lo que va a pasar, ellos saben lo que va a pasar, ellos saben que no la están llamando para decirle, oye, ¿por qué están haciendo esto y cómo podemos ayudarte? Ella sabe que la están llamando porque posiblemente la decana de su facultad sea una militante del partido, a la cual ya el partido le dio órdenes muy claras de lo que tiene que hacer, de cómo debe actuar, y le está diciendo que tiene que amenazar directamente a ese estudiante. O sea, la decana lo que va a hacer es directamente chantajearla o amenazarla, decirle que puede perder sus estudios universitarios, que puede enfrentar un proceso legal por problemas políticos. Eso es lo que va a pasar. O sea, eso es lo que va a pasar, aunque se lo haga ver con la manipulación de quien te dice yo me pongo en tu lugar. Porque casi siempre estas figuras de poder que tienen cierta cercanía con los estudiantes, lo que hacen es decirle, casi siempre, porque ahora vamos a ver un caso más aberrante que este, pero casi siempre este tipo de figuras de poder lo que hacen es decirle, miren, nosotros también fuimos jóvenes, esta no es la manera de hacer las cosas, o sea, los manipulan con la madurez que puede tener un adulto que evidentemente no tiene un joven a esa edad. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, aquí lo que puede pasar es que realmente logre intimidarla o que esta joven esté muy determinada, que cuente con un respaldo familiar muy fuerte, que ojalá lo tenga, y que ellos continúen con esa huelga, con ese paro que ellos han determinado llevar a cabo. Ahora, otro decano que ya sí pasó al siguiente nivel, que este sí le están pidiendo la renuncia sus propios estudiantes, es el decano de la facultad del Instituto Superior de Diseño, ISDI. Este señor ya fue directamente a la coacción. O sea, fíjense los mecanismos. Los mecanismos son negar la presencia de una huelga general o de un paro nacional, de un paro estudiantil. Primer mecanismo, un mecanismo de comunicación. Segundo mecanismo, el asedio o la persecución política individualizada, identificar quiénes son los líderes para tratar de atacarlos. Y ya ahora este es la fase superior de la materia. Ya este hombre directamente coaccionó a sus estudiantes y les dijo que si no estaban de acuerdo, pues que lo que tenían que hacer era emigrar del país. Fíjense a dónde llega el grado de prepotencia de estos pancistas, porque este es un pancista más. O sea, hasta dónde hemos llegado en la historia de nuestro país, que cuando una persona no está de acuerdo con una medida, fíjense que esos muchachos no han hablado directamente de un cambio de gobierno, de un cambio de sistema, aunque haya muchos que lo piensen, porque evidentemente la madurez del pensamiento de estos muchachos les alcanza para saber que ellos en realidad lo que quieren es que haya un cambio total en el país. Eso a mí me queda clarísimo. Pero fíjense, ellos no han hecho declaraciones manifiestas de que sea eso lo que ellos piden. Ellos están exigiendo respuestas ante la inconformidad de una empresa que se supone que tiene la autonomía como para tomar la decisión de modificar esas tarifas, pero que ha violado su propio contrato al no hacerle saber a la población con al menos 30 días de antigüedad el tipo de cambio que iba a realizar y que además no están dispuestos a modificarlo, a negociar esas tarifas. Entonces, fíjense el grado de prepotencia al que hemos llegado, que tipos como este tienen la autoridad,
de decirle a sus estudiantes sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de temor, que si ellos no están de acuerdo, lo que tienen que hacer es irse del país. Estas cosas pasan, señores, y hemos llegado a este punto por el aceptar, por la acción de aceptar, porque nosotros hemos aceptado como pueblo, aceptado pacientemente cada una de las medidas que se nos han impuesto. Y casi siempre las medidas han sido de tipo económicas y de tipo legal. Por ejemplo, desde el principio de 1959, el haber aceptado que no existiera la propiedad privada, que todo fuera público, bueno, eso no es resultado de una decisión de nuestra generación. Evidentemente, quienes lo aceptaron en aquel momento, hoy posiblemente en su mayoría no estén vivos, pero es una realidad que les fuimos cediendo el control y el poder y les fuimos engrosando su ego y hacerles sentir que ellos podían tomar todas las decisiones y que nosotros conformes las íbamos a aguantar. Y así hemos ido evolucionando hasta este punto en el cual, por ejemplo, juegan constantemente con el uso y la tenencia de las divisas extranjeras. Señores, en algún momento de la historia de nuestro país, y esto hay que decirlo así mismo cada vez que se hable de la dolarización, se penalizaba con años de cárcel a las personas que tuvieran dólares. O sea, era motivo de cumplir sentencias de privación de libertad el hecho de que usted tuviera $1 en la mano. Y a lo mejor era $1 que usted se había ganado honestamente. Yo conozco casos, por ejemplo, de camareras que trabajaban en los hoteles en el momento que se dio apertura al turismo, que se prohíbe el uso del dólar, y esas personas, sus clientes, le daban propinas en divisas extranjeras y tuvieron que cumplir sentencias de cárcel. ¿Cómo tú le dices a esa persona que perdió 1 año, 2, 3 de su vida, que hoy no solo es que está permitido y que tú perdiste esos años en una prisión por gusto, sino que además te estoy diciendo que si no los tienes no vas a poder vivir? Señores, esto es una falta de respeto grandísima. Esto que está pasando con nuestro país es una tremenda falta de respeto. Lo que esconden estas medidas es el principio de una atrocidad. O sea, esto ya es atroz. Es un sálvese quien pueda. Es decir, que voy a descansar completamente la economía sobre los hombros de las personas que se van, que voy a romper familias, literalmente, voy a estimular la ruptura de las familias para sostener mi ejercicio de gobierno. Esto es una falta de respeto total. Entonces, por supuesto, ellos lo están identificando de esa manera y no están dispuestos, no quieren doblegarse, no quieren dejarse doblegar. Es lo que está pasando. Entonces aparecen figuras como este tipo que, ojo, hay profesores en favor de este tipo de coacción, pero hay otros profesores completamente en contra y que en momentos como este, por ejemplo, están pidiendo la renuncia, porque son personas con dignidad, con decoro, con sentido de la justicia y que saben que lo que están haciendo sus estudiantes es lo que debería estar haciendo todo el pueblo de Cuba. Bien, pues este señor, después que pidió directamente que quien no estuviera de acuerdo se fuera del país, sus estudiantes decidieron no solo plantarse en el paro nacional, sino que además abiertamente hicieron un escrito planteando lo que había ocurrido y pidiendo su renuncia. Por razones obvias, ¿no? Porque esto no es un tipo que pueda, en términos de moral, conducir el trabajo de una facultad, de ningún centro de enseñanza, no de una facultad del Ministerio de Educación Superior, de ningún centro de enseñanza, porque es una persona que no tiene ni siquiera la empatía para reconocer que lo que está pasando está mal y que lo que ellos están haciendo es resultado de su inconformidad justificada. Entonces, evidentemente, esto es un tipo al que ellos le están pidiendo su renuncia con todo el fundamento del mundo, porque es una persona que está actuando mal. Desde su propio estatus como decano de esa facultad, no solo es que no tiene autonomía
y que está sirviendo para reprimir, sino que además él, en palabras propias, los manda a tomar decisiones que no le competen a él. ¿Qué hace este hombre hablándole a esos muchachos? De emigrar, de irse, de abandonar el país, como si en el país solo tuviera cabida quienes están a favor del Partido Comunista. ¿Cuántos ahora mismo dentro del país están a favor del Partido Comunista? ¿Cuántos? De hecho, ¿cuántos militantes del partido hay ahora mismo en Cuba como para determinar que ellos son la mayoría y que su voluntad debe ser la que tiene que prevalecer y que los demás sobran? No solo es que los demás no pueden imponer su voluntad dentro de la nación, siendo la mayoría, sino que no tienen cabida en el espacio físico del país a menos que estén de acuerdo con las políticas del Partido Comunista. A ese nivel de prepotencia hemos llegado. Todas las veces que hemos permitido que tomen leyes y medidas que van en contra del pueblo de Cuba y que conscientemente el pueblo de Cuba sabía que iban en su contra, pero aún así las permitieron. Bueno, quizás este sea el principio del fin, no querer permitir que nos sigan metiendo el pie.